comenzado ya por el COE nacional, que entremos a clases desde el día lunes, de nuevo ya, todos de manera presencial, de manera paulatina, empiezan también los inconvenientes y empiezan también las dificultades que se generan. Mi papá se llama Fabián. Saludos entonces a mi tocayo Kevin. Saludos a mi tocayo de por allá de Lomas de Sargentillo. Entonces te decía que ya desde el lunes empiezan a ingresar todos los jóvenes, adolescentes, niños, niñas a clases y también empiezan los problemas. Va a haber un nuevo estrés, una nueva forma de estresarnos porque 2 años a través de este medio que es el internet en el cual no hubo contacto físico y regresamos de nuevo a esta forma, a esta manera que es el trabajar ya de manera presencial. Va a empezar lo que yo llamo primero un estrés escénico. ¿Qué es este estrés escénico? Es ese estrés que se genera el volver a las aulas, el volver a tener al profesor al frente, a los compañeros, por más que pongamos 1 metro, 2 metros de distancia. Le ocurre que va a haber una serie de circunstancias que motiven a la gente para sentirse un poco alterado. Entonces, este miedo y este pánico escénico va a darse tanto en docentes, tanto en autoridades, porque la revolución, el cambio que se va a generar es bastante fuerte. El estrés de volver a ordenar de manera presencial deberes, tareas que se deben hacer, el volver a controlar de manera presencial cuadernos o las lecciones en el pizarrón y otras cosas van a causar mucho estrés. Entonces, en ese sentido, también ya van a aparecer esto de los no cumplimientos de tareas, los no cumplimientos de deberes por diferentes razones. Y lo que sí puedo dar fe que a través de la fundación siempre se ha buscado una excusa para poner como tapete: mi hijo tiene necesidades educativas. Y por supuesto se les lleva a los niños a que se les haga un diagnóstico, se les haga un examen para verificar o demostrar que el niño tiene necesidades educativas, que ya vamos a ver de qué tipo son. Y ahí empiezan pues las dificultades, porque bajo este paraguas lo que buscan es retrasar el cumplimiento de tareas, el cumplimiento de deberes, el ser más responsables. Y ese cambio se va a dar, y quienes van a tener que pagar los platos rotos aquí son los profesores, porque si no saben manejar este tema en los niños va a ser bastante complicado. Entonces, este tema trata del concepto de las necesidades educativas desde el punto de vista diacrónico. ¿Qué significa esto de diacrónico? Es un doble camino, ¿no? Cómo se ha comprendido y desarrollado este concepto a través del tiempo. La aplicación de las necesidades educativas permite desarrollar estrategias de atención educativa basadas en el respeto de las diferencias personales. Mira, esto de las necesidades educativas tiene que ser una estrategia para que los docentes envíen tareas, envíen deberes, envíen trabajos que tengan que hacer los niños, pero basadas en el respeto a las diferencias personales. Y ustedes, papacitos, también les invito para que ustedes, si tienen que hacer un estudio de necesidades educativas, tengan que hacerlo, pero basado en estas diferencias, para que el profesor, para que la profesora envíe tareas en función de las necesidades del niño. Otra cosa que se busca es la igualdad de oportunidades a nivel educativo, que es un reto en el que se ha trabajado desde algún tiempo, pero es un objetivo difícil de conseguir y de lograrlo. Y para ello es necesario hacer cambios que permitan que la educación cubra las necesidades de cada estudiante. Aquí tiene el profesor una tarea difícil cuando estamos hablando de la escuela pública,
y el docente va a encontrarse posiblemente con 40, 50 estudiantes en un aula, porque el hecho de regresar a clases no está rebajando el número de estudiantes por aula, al menos yo no lo he escuchado. Pero en las escuelas públicas nacionales, uno de los factores que conllevan a los problemas que hay en educación es la masificación en el aula, la cantidad de estudiantes en el aula. Entonces, ante eso, hay que generar una serie de entornos que tienen que cambiar, que incluyan a las personas con necesidades educativas especiales, ofreciéndoles atención a esto, ofreciéndoles condiciones para su desarrollo completo. La inclusión educativa promueve ver a cada persona como un ser diferente y único, valorar las diferencias y dar importancia a las necesidades de cada estudiante. Cada niño tiene características propias, intereses, capacidades, destrezas, necesidades que son propias de cada uno. No podemos decir que dos niños tengan las mismas necesidades, que pueden coincidir, y si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda esta gama que hemos hablado de estas diferentes características y necesidades. Esto no lo digo yo, esto lo dice un documento de la UNESCO de 1994. Y han pasado ya casi 30 años y seguimos insistiendo en este tema. Existe un sinnúmero de estrategias que pueden utilizar para introducir cambios concretos a favor de la inclusión, a favor de aplicar necesidades educativas especiales. Sin embargo, antes de analizar las aplicaciones específicas de las mismas, es necesario comprender algunos aspectos generales que solo son de las necesidades educativas especiales. Su clasificación, el ámbito de aplicación, el alcance, así como también el ambiente del aula, el análisis funcional del comportamiento de los niños, de los docentes, de las autoridades y otros temas. En esta primera clase se abordarán dichos aspectos generales. El día viernes continuaremos con otros temas en la siguiente clase para ir profundizando cada vez más hasta llegar a ver cómo son las soluciones o cómo o de qué manera el docente podría aplicar en el aula estrategias para solventar las necesidades educativas. Entonces te decía que en esta primera clase se abordarán aspectos generales y esto permitirá ponerlos en práctica en cualquier proceso de inclusión y nos permitirá atender más fácilmente los problemas que podrían presentarse de manera individual. Así expondremos estrategias que podrán aplicarse en casos puntuales, con ejercicios, con ejemplos aplicados. Y si alguien de ustedes tiene un niño que ya está diagnosticado con necesidades educativas y que necesita una estrategia, no duden en comenzar con nosotros, de dejarnos un comentario aquí en TikTok para poder nosotros responder con algún video que podríamos aplicar. Entonces te decía que es necesario recordar que si el docente se enfrentará a un caso en el cual necesitaría algún tipo de soporte, también estamos para ayudarles a los docentes. Debería acudir a un representante usted como padre de familia, el docente. Si ya nota, si ya ve que el niño va mostrando algunas características que vamos a definir el día de hoy de necesidades educativas, será importante que vaya hacia el Departamento de Consejería Estudiantil, al DECE, quien orientará el apoyo educativo, si el caso ya fuera necesario, inclusive remitirá al estudiante a la unidad de apoyo UDAI, si es una unidad especial para estos temas de necesidades educativas, donde se le realizará una evaluación psicopedagógica y se le dará algunas
técnicas necesarias, estrategias que el docente podría aplicar. Entonces, el objetivo de hoy en la tarde es aplicar los principales aspectos teóricos y prácticos que sustentan un currículo que responda a la diversidad. Entonces vamos a empezar ya con algo claro, para entendernos y poder saber de qué estamos conversando. ¿Cuál es el concepto de necesidades educativas especiales? Este primer tema, que es fundamental, es la base, son los cimientos de todo el edificio que iremos construyendo a lo largo de todo estas charlas. Aquí lo que podemos decir es que son conceptos, es un concepto revolucionario que es vital para comprender las diferencias presentadas en las aulas con los estudiantes. El término necesidades educativas especiales, NEE, aparece por primera vez en el informe Warnock en 1978, fíjate, en 1978 ya hablaban de comprender, de entender esto de las diferencias personales de cada uno de los niños, ¿sí? Para luego mostrar unas necesidades educativas especiales y aplicar. Acordarás que ya para ese tiempo, haciendo un poco de memoria, para ayudar ayudar al estudiante en estas necesidades, aparecieron ahí las 7 destrezas que se podrían aplicar, ¿no es cierto? ¿Sí? Las destrezas auditivas, de tacto y otras que lo llamaron inteligencias múltiples, ¿sí? Te invito para que leas un poquito con respecto a eso. Entonces te decía que este término de necesidades educativas especiales se le aparece en un informe Warnock en 1978 y que en ese momento histórico lo usual era utilizar un lenguaje negativo e hiriente para referirse a las personas con discapacidad. Ojo, que yo ya esta palabra, el discapacitado, el inútil, el tullidito, ya no se le puede decir. El patojo, que antes decíamos, en son de burla, en son de broma y hasta muy en serio se le decía. Este discapacitado, ese término ya no se puede utilizar. En ese informe se recomienda, y por ahí empieza todo, en ese informe se recomienda abandonar ese tipo de lenguaje y las prácticas referidas al déficit de las personas, es decir, a menoscabar la autoestima, la personalidad de los niños, las niñas e inclusive personas adultas que tenían alguna discapacidad, voy a utilizar solamente por referencia, ¿sí? Cortar. Entonces, aporta información que permite apoyar el proceso educativo y enfatiza en las carencias que tienen los niños, eso que requieren para llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje de mejor manera. Lo adecuado es definir las necesidades educativas respondiendo al qué, cómo, cuándo, con qué recursos ese niño puede aprender. Ahora, vamos a la clasificación, porque si tú me dices, vamos a hablar de necesidades educativas, no son una sola. Primera clasificación, las necesidades educativas comunes. Las necesidades educativas comunes son aquellas que comparten todas las personas. Este tipo de necesidades se componen de aprendizajes esenciales para el desarrollo personal y la socialización en el aula, en la escuela, y que eso a su vez tiene que ser transmitido, tiene que pasar, trascender hacia el hogar, hacia la casa. Por tanto, están expresadas dentro del currículo regular. Las necesidades educativas comunes en primaria son las siguientes. Primero, aprender a leer, a escribir, a contar, a sumar,
como operaciones básicas de razonamiento lógico-matemático. Las necesidades educativas comunes en secundaria: aprender a realizar redacciones, ¿sí? A revisar la sintaxis, a repasar la ortografía, ¿sí? Otro, a resolver problemas matemáticos, resolver problemas lógicos, realizar algoritmos complejos, entre otras que se podrían pensar, pero que van abarcados hacia, o van dirigidos hacia el lenguaje, en donde tiene que saber hablar, escribir, pronunciar, comprender y sobre todo expresarse de manera coherente sus ideas, con argumentos, con buenas lecturas. En lo que se refiere a matemáticas, saber entender, comprender, aplicar fórmulas, resolver y aplicar en situaciones de la vida real. Estas son necesidades educativas comunes de todos, en secundaria y ya en la vida adulta también. Vamos a la otra clasificación. Acuérdate, la primera clasificación, necesidades educativas comunes, es decir, de todos. La segunda son las necesidades educativas individuales. Ojo, todas las personas nos enfrentamos a los aprendizajes establecidos en el currículo con un bagaje diferente de experiencias. Por lo tanto, lo hacemos de manera distinta. Para un mismo escenario, si hay dos personas que están viendo un hecho, las dos tendrán visiones completamente diferentes. No se diga así cuando estamos hablando delante de unos 30, 40 niños. Estamos hablando de un cuento en donde interviene la princesa, un príncipe o caballero, y resulta que si vamos preguntando, y si no, docente, tú que posiblemente me estás viendo, haz como un ejercicio. Cuenta un cuento de un minuto, 2 minutos, y pídeles que te vuelvan a escribir. Y vas a ver que la princesa se transformó en una sirena, el príncipe no era un príncipe, era Shrek, ¿no es cierto? Entonces, mira, vas a encontrar, si tienes 30 estudiantes, vas a encontrar tal vez 30 diferentes cuentos de lo que tú relataste, ¿sí? Entonces, mira, en ese sentido, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras propias experiencias, vamos aprendiendo, ¿sí? Y Duke en el año 2003 dice y él afirma que las necesidades educativas individuales se refieren a las diferentes capacidades, intereses, ritmos y estilos que influyen en el proceso de aprendizaje, haciendo que éste sea único e irrepetible. Estas necesidades educativas individuales pueden ser apoyadas por acciones que dan respuesta a la diversidad, como por ejemplo, organización del aula de manera que permita la participación y la cooperación. Yo recuerdo que en mi época de docente secundario, a los estudiantes que estaban en hileras y en columnas, yo les decía, vengan en U. Y la verdad yo tenía muchos problemas porque, de acuerdo al ciudadano que era el inspector general, él decía que yo estaba fomentando la indisciplina cuando era todo lo contrario, porque lo que yo hacía es tenerlos mucho más cerca a todos y no al que estaba en la fila en el puesto número 10, ya al final del aula. Ese señor, la verdad, si lo llegué a conocer en su momento tal vez, pero yo les ponía en ese sentido en U, en media luna, para poder permitir la participación y la cooperación de cada uno. Dar alternativas de elección sobre actividades desarrolladas.
pedir la opinión de los padres de familia, docentes, autoridades, con respecto a qué podría modificar y qué no para ayudar a los niños con necesidades educativas. Variedad de actividades en el trabajo individual y cooperativo, uso de materiales diversos, facilitar más tiempo para el desarrollo de las actividades. Con respecto a esto de los materiales, hoy en día se está lanzando al mundo algo que es de los años 40 y que está volviendo a retomar, que es la pedagogía Montessori, ¿sí? Gracias, Kevin Joel, saludos desde Ecuador, muy amable, gracias por estar acá, por unirte, por llegar. Estamos hablando de las necesidades educativas especiales en niños. Entonces te decía que con respecto a esto, una estrategia que se está utilizando mucho hoy en día es el uso de la pedagogía Montessori, ¿sí? En donde Montessori lo que proponía es el uso de material concreto para aprender, para hacer y conocer el entorno, el mundo, especialmente en niños menores de 12 años. Otra situación es facilitar más tiempo para el desarrollo de las actividades o la evaluación. Aquí viene la dualidad, aquí viene el choque de que, a ver, estoy para cumplir el programa que yo estaba pensé que íbamos a acabar en virtual y ahora voy de nuevo a presencial y tengo que correr para alcanzar a cumplir el programa o las evaluaciones que me exige el ministerio y que tengo que cumplir o que me exigen las autoridades porque hay que cumplir. Pero eso tiene que ser en función de las necesidades de los niños. Graduar los niveles de exigencias en la consecución de los objetivos de una lección podría ser también el medir, el preparar los trabajos en función de las posibilidades que tenga cada niño para realizar sus actividades. Entonces, como resumen, las necesidades educativas individuales, la persona puede requerir consistencia en el manejo de límites, formas alternativas de comunicación, más de supervisión en el aula, refuerzo social constante y trabajo en grupo, entre otras que ya nombramos anteriormente, ¿sí? Entonces, mira, hemos hablado de las necesidades educativas comunes, de las necesidades educativas individuales y ahora sí entramos en nuestro tema principal, que son las necesidades educativas especiales. Este tipo de necesidades no pueden ser apoyadas con los medios o recursos metodológicos habituales. Ojo, no puede ser solamente pizarra y marcador, no solamente puede ser libro y lectura, no solamente puede ser la resolución de ejercicios de matemáticas tipo, o el pintar, el dibujar con una sola estrategia, una sola metodología, es decir, solamente lápiz. Hay que utilizar una serie de recursos metodológicos completamente diferentes a lo que se tiene en el día a día en el aula. Para que estos, al momento de utilizar estos, puedan responder a las diferencias individuales de la población estudiantil que ya hemos hablado. Esto tiene que hacerse porque requieren ajustes o medidas pedagógicas distintas quienes necesitan este tipo de necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales se definen por las categorías diagnósticas tradicionales, sino por los distintos apoyos y recursos pedagógicos, tanto como materiales, humanos, y aquellos que son utilizados para facilitar el desarrollo personal y el proceso de aprendizaje. Las necesidades educativas especiales, la persona puede requerir de consistencia en el manejo de sus límites, pero su docente es autoritario y amenazante, o podría requerir el uso de lectura labial,
pero su docente solo utilizará la fila tradicional, que no le permiten sino estos recursos. Entonces hay que entender. Y aquí viene la otra situación que hablaremos la próxima semana, que se refiere a las necesidades educativas de dislexia, disgrafia, discalculia, ¿no es cierto?, como principales que se van a dar. Entonces, lo que tenemos que entender y comprender es que este tipo de definiciones expone a una necesidad educativa especial. Es la necesidad de una persona derivada de su capacidad o de sus dificultades de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso se llaman necesidades educativas especiales, porque cada persona es un mundo independiente y aprende de manera diferente. Y para cada uno tenemos que aplicar estrategias que nos permitan que el niño aprenda y aprehenda con H intermedia. Presenta condiciones de aprendizaje diferente o dificultades en el aprendizaje mayores que el promedio de los alumnos, lo que dificulta o impide acceder al currículo que le corresponde por su edad. La forma que requiere para compensar dichas diferencias o adecuaciones en una o varias áreas del currículo. Mineduc 2005. Mira, cómo se van presentando, cómo el docente tiene que prepararse para instrumentar una serie de recursos que si son 30 niños, por lo menos lleguemos a los 28 de manera efectiva con nuestra información, con nuestra clase. Ahora, por tanto, en la actualidad se enfrenta a un nuevo desafío: pasar del modelo de déficit a lo que no sabe o que no hace nada cada estudiante, a un modelo curricular completamente diferente que enfatice en el potencial de la persona y en los apoyos que requiere para obtener procesos de aprendizaje de calidad. Es decir, que tenemos que enfocarnos en cada uno de los niños, conocer a cada uno de nuestros hijos, conocer a cada uno de nuestros pupilos que llegan a la clase, a recibir esa información para aprender, para desarrollarse, para comprender el mundo y comprender y entender el mundo que le rodea. Y ahí es cuando el docente tiene que prepararse. Saber, ya hemos visto, yo te hago una consulta a ti que me estás viendo. ¿Sabías, conocías que las necesidades educativas se clasifican en especiales, en comunes y en individuales? Déjame en los comentarios, responde si sabías. Porque caso contrario es lo que ocurre en el magisterio, que a todos les metemos en el mismo saco porque no sabemos diferenciar cuándo un niño tiene esa capacidad para desarrollarse de manera independiente, de manera individual para hacer las cosas, o cuando ese niño tiene la capacidad para sociabilizar con su entorno, para trabajar en equipo, para trabajar con sus amigos. Se le va demostrando una capacidad de liderazgo. ¿Y el docente sabe identificar eso? ¿Puede el docente que no está capacitado, puede ir y manejar estas necesidades educativas? Joanita 555, Olis, hola, buenas tardes. ¿De dónde me escribes? ¿En dónde estás? Entonces, mira, vamos entendiendo que estas necesidades educativas no son solas, no son únicas. Son comunes para todos, son individuales para hechos puntuales, o tenemos las necesidades especiales en las cuales el niño tiene alguna dificultad. Escucharadme, no digo discapacidad, alguna dificultad. Puede ser física, como sordera, puede ser vista, ¿no es cierto?
o puede ser también física, no tiene una mano para escribir o cualquier otra situación. O también puede ser de carácter mental. Problemitas en donde una neuróloga puede ayudarle al niño, ayudarle a la niña para que identificar cuáles son esos problemas que tiene de carácter mental, en el cual no puede hacer razonamientos lógicos, no puede hacer razonamientos de lectura, no puede comprender lo que lee. Entonces también ahí vienen esas diferencias, ¿sí? Joanita, desde Quito, muchísimas gracias, gracias por estar acá. Bueno, voy aprovechando para hacer publicidad. Día viernes a las 17 horas 30, 17 horas 30 nos veremos para la segunda clase de esto, en donde vamos a ver el tema, el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? El día viernes es 17, 18, 19, ¿sí? Viernes 19 de noviembre a las 17 horas 30, posiblemente inclusive 18 horas. Estaremos trabajando este tema. Entonces, ya para cerrar, ya para modo de conclusión, tenemos que recordar que las necesidades educativas comunes son las que compartimos todos, todas las personas, porque todos tenemos esa necesidad de aprender, de conocer el mundo, de saber qué es lo a qué nos vamos a enfrentar. Te decía al inicio de esta charla que a partir de lunes viene un cambio, va a generarse estrés, el miedo escénico en los niños, en los profesores, porque el volvernos a encontrar de manera presencial, de nuevo estar en el contacto físico, va a generar una serie de estrés, porque no es solamente en el aula, sino el transporte, el levantarse para ir a la escuela, va a generar una serie de alteraciones en todos los... Buenas tardes, Francis, un gusto, gracias, bienvenido. Entonces te decía que el regresar a clases va a regresar, ¿sí? Psicopedagogo, Francis, psicopedagogo. Entonces, mira, el asunto es que regresamos a clases y es una alteración desde el hogar. Ya para ir a la escuela a las 7 de la mañana, 7:30, tendrás que volver a levantarte a las 5 de la mañana, asearte, tomar un café, salir a esperar el micro, el bus, el transfer, como tú le llames en tu país. Va a empezar a generar ya un estrés. Papá, mamá, todos tienen que levantarse a las 5 de la mañana para preparar a los niños que vayan a la escuela, preparar su desayuno, preparar su mochila, tenerles listo, ¿no es cierto? Llegar en el transfer a la escuela y volver a encontrarse con los amigos va a ser un momento crucial, porque ahí nos enteraremos que muchos de los cuales no sabíamos o no regresaron a la escuela o no regresaron ya prácticamente profesores que ya no están porque les ha ocurrido algo, posiblemente les dio el COVID, o ya no están en la escuela y volverán a ver profesores completamente nuevos. Priscila Maldonado, gracias, buenas tardes, hola, un gusto. Francis, sí, ya te respondí a la pregunta. Dice, buenas tardes, Brian Ampunín, buenas tardes, ¿cómo me puede decir cómo dejo los nervios? Bueno, primero habría que ver cuál es la razón que te genera los nervios, ¿sí? ¿Es una situación ambiental? ¿Es una situación del entorno? Como te estoy diciendo este momento, el día lunes todo el mundo va a estar con nervios. Profesores, autoridades, padres de familia, el chofer del micro, del transfer, todo el mundo vamos a estar con nervios, porque vamos a estar cuidándonos, ¿no es cierto?, de ver, y ahora me iré protegido con guantes, mascarilla, me iré con visores, me iré con un buen algo, porque vamos, hola,
Dylan Valareso, gracias, buenas tardes, vi que estuviste ahí desde el inicio, muchas gracias por estar acá. Entonces, mira, ¿cómo puedo decir cómo dejo los nervios? Entonces, mira, aquí lo primero, tenemos que entender si los nervios, ¿sí? Si los nervios son externos. La causante de los nervios es una situación del entorno. Como ya te digo, el día lunes de esta semana que viene próxima en Ecuador, va a ser terrible, terrible, porque todo mundo vamos a estar en ese estrés. Papá, como te digo, papá, mamá en el hogar, peor si es un hogar unifamiliar con papá o solo con mamá, va a ser terrible. ¿Por qué? Porque papá y mamá también tienen que volver a readecuar las actividades, tanto escolares, compaginar con las de trabajo. Papá que está trabajando hoy en casa, ¿no es cierto? Papá que está trabajando hoy desde casa, el lunes ya va a ir al trabajo ya presencial. O si está trabajando ya de manera presencial, tiene que ir a dejar a los niños a la escuela e ir al trabajo. Y en la tarde, si no tiene un transfer, si no tiene un bus, pues automáticamente tendrá que ir a retirarle si es papá, mamá o si se organizan. Entonces, mira, va a haber de nuevo un cambio, un nuevo estrés en este panorama. Dice Dylan Valareso, estoy enamorado de mi amiga mejor. Bueno, si es tu mejor amiga, mira bien, sí, mira bien los parámetros, sí. Ya conversaremos si quieres que te ayude, piensa bien porque las mejores amigas saben todos tus secretos. Y si llega a ser tu novia, si es una novia tóxica, te va a sacar en cara todo. Y si llega a ser tu esposa, ve, olvídate. Y acuérdate de esto que te digo hoy. Preferible una desconocida, ¿sí? Manténla como mejor amiga porque el rato que llegue a ser tu novia, psicológicamente hay un cambio, sabe todo de ti, como decimos, sabe de pe a pa, y el rato menos pensado te lo devuelve y vas a tener problemas, vas a tener más estrés. Eso, entonces te decía, primero como a modo de conclusión, recordándoles que el día viernes 18 horas continuaremos con la siguiente clase de esto. Las necesidades educativas comunes las compartimos todos. Las necesidades educativas individuales hacen que el proceso sea único para cada persona y responde a un estilo o ritmo de aprendizaje individual, en donde cada uno tiene que desarrollarse de acuerdo a sus propias expectativas, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus competencias o destrezas. Las necesidades educativas especiales hacen referencia a la interacción entre la persona que aprende y su entorno. Hemos visto el día de hoy la clasificación de lo que son necesidades educativas especiales, entendiendo como necesidades comunes, individuales y las especiales. En esta última parte hemos realizado un resumen cortito de qué es cada cosa. Las necesidades educativas comunes son las que compartimos todas las personas por aprender. Las necesidades educativas individuales hacen que el proceso sea único para cada persona de manera individual y que responde a estilo o ritmo de aprendizaje. Y las necesidades educativas especiales, ojo, son aquellas que hacen referencia a la interacción entre la persona que aprende y su entorno. Ok,